Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Muy buenos días a todos nuestros distinguidos, amables televidentes que a esta hora de la mañana nos acompañan en este espacio de tiempo limitado, pero desde el cual pues nosotros tratamos de ahondar en la dinámica social que ayude a nuestro país a seguir fortaleciendo esos criterios de unidad que tanta falta hacen en estos momentos. Como siempre, nosotros en este día maravilloso, empezando una semana de trabajo en nuestra propuesta a nivel de televisión, esta última jornada, que es nuestro medio televisivo, desde el cual pues nos expresamos con respecto a la naturaleza misma de los problemas nacionales. Así es que bienvenidos sean todos de nuevo y nosotros, como siempre, aprovechando esta oportunidad que recibimos del Padre Creador y desde el cual pues también imploramos para que los mejores parabienes acompañen a cada uno de ustedes en este y en cada día de su vida. Ciertamente que sigue latente en la sociedad dominicana, se sigue tejiendo realmente situaciones que van desnaturalizando realmente lo que es el verdadero criterio de nación. Sobre todo porque nosotros hemos sido muy influenciados por ideologías que están tratando de cambiar lo que es la forma de pensar del dominicano. Que si es para bien, maravilloso. Nosotros mismos somos precursores y asignamos realmente nuestro espacio de tiempo a buscar ese cambio de actitud que tiene que tener el dominicano para tener éxito realmente en toda la faceta de la vida. Pero que en esta sociedad, en estos precisos momentos, realmente que ya no es un problema de escepticismo o de creencia. Realmente es un asunto de nosotros como país ponernos a pensar, mirar detenidamente el futuro y ver en qué hemos fallado. Porque lo cierto es que si un fenómeno como el crimen llega a arraigarse en el seno de la comunidad, déjenme decirles que eso podría poner en peligro todo lo que hemos sido hasta hoy como un pueblo civilizado. El crimen y la corrupción, que son, señores, dos males fundamentales para nosotros poder crear una república realmente que esté cimentada sobre una base moral firme. Porque la corrupción, que es un fenómeno humano, pero que está ligado a lo que son las oportunidades materiales que el ser humano adquiere, eso es totalmente distinto al crimen. El crimen tiene otra naturaleza, que es lo que en esta sociedad nosotros aspiramos a que se pueda desarraigar, porque se observa, y nosotros tenemos esa preocupación, que dentro de los males que las sociedades humanas van desarrollando, acumulando,
el crimen pone en peligro todo. Porque, y ahí es lo más peligroso, que nosotros observamos que en esta sociedad el crimen no tiene un estímulo dentro de lo que es la base social de la sociedad, que es la familia. Pues el Estado dominicano ha sido en esta parte el precursor de ese fenómeno del crimen, porque lo ha apañado. Entonces eso está creando una situación que dentro de lo que son las ambiciones humanas se desarrolle esa modalidad, y eso es sumamente peligroso. Tanto así que nosotros, si nos guiásemos por un sabio pensamiento de un físico, matemático, inventor, escultor, pintor, Leonardo da Vinci, este distinguido hombre de ciencia declaró que el crimen, aquel que no condena el crimen, lo ordena. Entonces es ahí donde el Estado dominicano tiene que empezar a variar, porque ese caso que hoy entra ya en su parte final, que es el asesinato de 5 choferes, miembros de organizaciones choferiles, que por una confrontación, y que fíjense que si desde el Estado, que es donde nace este conflicto, y no estamos diciendo que el Estado ordenó esos crímenes, pero sí el Estado dentro de su política de tratar de enfrentar a grupos, creó un movimiento sindical prácticamente bajo el amparo del poder político de Estado. Claro está que dentro de lo que es la política social de estabilidad, no está mal que el Estado pues trate de buscar la manera de cómo ayudar a la población, al país, a superar un problema. Pero ¿qué acontece? Que entonces se extralimitaron aquellos que recibieron el favor desde el poder político para crear una organización paralela a la ya existente, y sabemos, porque la historia de este país es recurrente, y el movimiento sindical, sobre todo el choferil, eso tiene una base que ha sido realmente muy lastimosa, de la forma en cómo personas que se dedicaron a esta actividad de servicio en el país acumularon grande fortuna, que lo ha llevado a tener en el crimen una salida. Y es ahí donde esta sociedad tiene que empezar a mirar por otro camino. No se trata hoy de Arsenio Quevedo y del regidor Erison de los Santos. Ellos son las personas que le ha correspondido en este momento tener la responsabilidad de dirigir esa banda. Pero si eso continúa, ellos dos saldrán del escenario, pero vendrán otros, si el Estado no cambia su actitud. Porque la raíz de ese problema viene precisamente por un control de ruta, que el Estado ha descuidado prácticamente esa misión de garantizar un servicio público de transporte eficiente, y eso ha quedado en manos de personas que ya ustedes ven hasta dónde ha llegado este caso, donde se originó un conflicto por el control no solamente de ruta, sino también de uso de un mecanismo que el propio Estado tiene para solventar y tratar de ayudar a superar la problemática de transporte, para que no se produzcan grandes aumentos de precio en el servicio. Y se le concede entonces a los choferes un subsidio que es la causa fundamental por la que
esos 5 choferes fueron asesinados por órdenes según se ha establecido, y en el día de hoy se esperan ya las conclusiones finales de este caso y que se establecerá responsabilidades concretas sobre las personas que tuvieron la responsabilidad sobre estos actos que generaron en estas lamentables muertes. La sociedad dominicana no puede pensar solamente en estas 2 personas, que son los que están señalados como los cabecillas de esa banda, sino en corregir que no haya un estímulo desde el Estado, que el Estado busque otra forma de cómo resolver los problemas sin generar entonces este tipo de situaciones que llevan la intranquilidad, no solamente la intranquilidad, sino que promueven el grado más inferior del ser humano, como lo es el crimen. Porque la corrupción, que ciertamente es un mal que genera muchas dificultades y sobre todo que desempeña un papel que no es el ejemplo a seguir, pero la corrupción tiene como fundamento otra base que no es la del crimen, porque el crimen pone en peligro hasta los mismos promotores, a los propios actores en determinados momentos se pondrán en peligro porque los intereses pueden chocar en cualquier momento, entonces seguirse produciendo muerte como la de esos choferes, que para el día de hoy pues ya se conocerá finalmente si recibirán una sanción ejemplar, que de hecho hasta ha sido un poco consecuente el Ministerio Público al solicitarle a los autores intelectuales solamente 20 años de cárcel y a los autores materiales 30 años de cárcel y una indemnización económica que sobrepasa los 800 millones de pesos para ser redistribuido entre las personas, las familias de estos personas ya fallecidas y de las personas que salieron heridas en esta confrontación. Se espera, y es lo que el país tiene que seguir trabajando para desarraigar definitivamente esa cultura que, como le señalamos, no se está produciendo en el seno de la sociedad como lo es la familia, sino que es desde el Estado, lo que indica que los principios de autoridad sobre los cuales la sociedad dominicana descansa han sido muy desviados realmente y no se ha aplicado un concepto claro dentro de una sociedad justa y que garantice realmente la integridad de sus ciudadanos. Eso es lo que nosotros esperamos, que el país pueda mirar con detenimiento realmente las cosas que están transcurriendo en el país y que son las que están produciendo esas ansias, esos anhelos de cambio que ya se expresan de manera abierta, porque lo cierto es que de la manera en que estamos transitando realmente es ya muy preocupante el futuro de la nación dominicana. Nosotros vamos a aprovechar para honrar algunos compromisos comerciales en esta mañana y vamos a pedirle que en breve pues estemos ya de regreso con ustedes en otros comentarios de interés, tratando siempre de que el pueblo dominicano alcance el mayor grado de entendimiento y que pueda discernir realmente sobre las cosas que están pasando en la República Dominicana. Nos vemos en breve. Pues bien, y en verdad que las sociedades en estos tiempos llamados postmodernos, que no son modernos nada, porque el hombre sigue atrapado entre la verdad y el error. Entonces, de ahí que no se pueda hablar con certeza de que realmente son tiempos en los cuales
el hombre ha superado una serie de nimiedades que hasta ahora lo han mantenido alejado de la verdad. Pues en esas concepciones erróneas que el hombre desarrolla, está en lo que realmente en el campo de la sociología y sobre todo en el de la comunicación social, pueblo dominicano, se habla de la posverdad. Fíjense, algo más incierto que eso, porque la verdad, ella siempre se bastará a sí misma. El hombre lo que siempre tendrá los mecanismos para engañar, mentir, manipular y persuadir mediante artimaña del error para tratar de conseguir las cosas que él se plantea. De ahí es que ha acuñado inclusive un principio que señala que la primera víctima en una guerra es la verdad. Allá él y sus concepciones erróneas, pero nosotros como país realmente tenemos que detenernos, y es nuestro anhelo en este esfuerzo que realizamos para ver si la sociedad dominicana realmente encuentra la manera de lograr una verdadera emancipación, una verdadera libertad de pensamiento. De ahí es que, aunque ustedes han escuchado ya bastantes sobre el caso de el arrepentimiento, la disculpa pública que ha expresado el ciudadano senador de la República, el señor Wilton Guerrero Dumí, resarciendo por lo menos públicamente y admitiendo que mintió. Pues bien, nosotros no quisiéramos ni siquiera detenernos en esa parte, sino que lo que queremos es meditar, que la sociedad dominicana entienda, y el expresidente de la República, Hipólito Mejía, debe también tratar de que ese caso no se limite simplemente a una disculpa, que es lo que nosotros vemos con preocupación, porque si al calor de una confrontación política se puede recurrir entonces a una vulgar mentira y que luego simplemente sea como lo que se ha establecido de manera muy malsana en la prensa dominicana, que todo el daño social que este país y que la verdad misma ha recibido es por esa forma que se ha establecido dentro de lo que son las empresas de comunicación de el derecho a réplica. No hay algo que le haya hecho más daño a esta sociedad que ese concepto pernicioso donde usted puede, donde digo Diego. Entonces, eso ha permitido que entonces no haya un soporte realmente para condicionar la verdad, porque como libertad de expresión, un medio de comunicación que recibe una información, por lo menos debe de tener la delicadeza de indagar sobre las pruebas que acompañan esa denuncia. En este país eso no se da en nuestra prensa, porque nuestra prensa está siempre al servicio de los actores, no solamente desde el poder, sino también desde sectores ya empresariales, económicos y de otra índoles que no necesariamente tienen que ser de parte de las autoridades del gobierno en determinado momento. De ahí es que este caso, que tiene realmente un trasfondo que no debería de permitirse, y es nuestra preocupación. Las cosas que se han dicho y que a lo largo de 6 años casi, que iba a tener ya esa demanda que había incoado el expresidente Hipólito Mejía en contra del senador Wilton Guerrero Dumí, realmente es muy preocupante en una sociedad que tiene hoy, como señalábamos,
en un principio esa variedad de temáticas que se dan ahora en el ejercicio de la opinión pública, donde se considera la mentira como una arma política. Entonces, eso tiene que tener cuidado, porque entonces se pueden dañar a las personas y ese daño ya genera un daño secundario, que es a la sociedad. De ahí es que si se permite que simple y llanamente el tribunal admita una disculpa y esa sea la base de una sentencia que garantice realmente que no hay ningún daño y que se pueda mentir, eso realmente es preocupante. Tan preocupante que si se llegasen a comprobar las cosas que realmente se denuncian, que mediaron en cuanto a ese caso, esos señores, realmente sería lastimoso que un sistema judicial descanse en ese tipo de componenda, con el engaño, con la mentira. Y así que no se va a construir jamás una sociedad que realmente la verdad no sufra un trastorno tan grande, independientemente de que el hombre, el concepto que tiene de verdad siempre estará relacionado con la representación de hechos que él tenga en determinado momento, pero que eso tiene que regirse en función de un bien común, de un bien público. Y este caso no genera ese bien. De ahí es que el expresidente Hipólito Mejía debería de exigirle a la justicia dominicana que se establezca realmente una sentencia que siente la base realmente para que en el país se respete la verdad, que es realmente lo que a nosotros como país debe de mantenernos atentos, alerta, sin importar entonces los esfuerzos que desde otras latitudes el gobierno encauce determinadas acciones en busca de crear una sociedad justa para todos. Si desde ese estamento, como es la justicia dominicana, se pueden vulnerar la verdad, entonces sí que andamos muy mal. Nosotros hemos llegado a la parte final en esta mañana, en esta última jornada, que es nuestra propuesta, deseándoles a todos ustedes que tengan un día maravilloso. ¿Qué pasó ahí, líder? Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.